Buenos días, bienvenidos a la actualización informativa sobre la situación epidemiológica de nuestro país en este lunes 18 de octubre de 2021, conferencia que ofrece el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Por cierto, quiero comenzar con una información que hoy se replica en medios internacionales de prensa. Es un reporte de la televisora CNN de los Estados Unidos de Norteamérica que divulga en la red social Twitter que Cuba encabeza la vacunación anti-COVID-19 en América Latina con más del 85% de su población inmunizada. Y bueno, es resultado, así lo explica la CNN, del esfuerzo de los científicos cubanos. Y hoy nuestra isla dispone de 3 vacunas con probada efectividad mientras labora en 2 candidatos vacunales. Es el reconocimiento a la ciencia cubana, a la revolución cubana en medio de una situación epidemiológica mundial bien complicada, bien compleja. Cuba hoy a la vanguardia en este planeta. Estoy dando los buenos días, la bienvenida a esta actualización informativa al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, y nos acompaña, como es habitual, la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Marileimis Repligado. Doctor, una información que bien vale la pena destacar de esta televisora norteamericana y el reconocimiento a Cuba y a su ciencia. Sí, buenos días, Pepe, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, a Marislady que nos acompaña en la primera momento de la conferencia y sobre todo a todas las personas que escuchan diariamente esta información. Efectivamente, es así. Ya la CNN en unos días atrás había hecho una actualización y ahora esta actualización que realmente aparece en todos los países y Cuba aparece con un % que en aquel momento era de un 80 y tanto, pero ya hoy vamos a ver al final el % que tenemos. Claro. Y es lo que indiscutiblemente nos permite pues un cierto control o un control de la transmisión en prácticamente todos los territorios de nuestro país, como vamos a ver más adelante. En la última semana ha ido bajando bastante el nivel de contagio. La semana ha ido bajando, esta semana inferior al día de ayer. Posiblemente mañana traigamos el análisis por semana del comportamiento de la incidencia y de la mortalidad, que aunque estemos insatisfechos, porque todavía hay un número importante de fallecidos, pero indiscutiblemente con una reducción en comparación con días anteriores. Bueno, no comenzamos entonces con la información. Adelante usted, doctor. Del día de hoy. 21 fallecidos que tenemos que lamentar, de 10 provincias y 18 municipios. La provincia de Santi Espíritu con 4 fallecidos, 2 del municipio de Trinidad, y Jatibonico y Yaguajay con 1 cada uno. En Pinar del Río son 3 las personas que fallecen con COVID de los municipios Sandino, Guanes y Consolación del Sur. En Holguín, 3 pacientes también fallecen de los municipios de Holguín, Rafael Freire y Banes, 1 de cada uno. En Las Tunas, los dos personas que fallecen con COVID del municipio de Puerto Padre. En Santiago de Cuba, las 2 personas que fallecen del municipio de Santiago de Cuba. En La Habana fallecen también 2 personas del Cotorro y Marianao. En Camagüey, 2 personas fallecen con COVID de Guaymaro y Esmeralda. En Artemisa fallece una persona del municipio de Bauta. En Villa Clara fallece un paciente del municipio de Remedios. Y en Granma el paciente que fallece es del municipio de Guisa. Nuevamente, edades jóvenes fallecen con la COVID-19, demostrando la agresividad de este virus. En el día de hoy, una cifra inferior a días anteriores, de menos de 50 años, un fallecido, y de 50 a 59, un fallecido también. De 60 a 69, fallecen 6 personas, y los grupos de más riesgo por las comorbilidades, por las complicaciones, por la edad, entre 70 y 79, 8, entre 80 y 89, 2, y de 90 años y más, nuevamente fallecen 3 personas en el día de ayer. En resumen, de menos de 60 años, 2,
el 9,5% de todos los que informamos hoy, y de 70 años y más, 13, que es el 61,9% de todos los que informamos hoy, y posiblemente el porciento más elevado que hemos tenido en las últimas semanas. Al igual que el día de ayer, y diferente a otros días, el sexo femenino con 12 de los fallecidos, de los 21 fallecidos, pues predomina en la información de hoy. Y las comorbilidades, las que ya nuestra población conoce. La hipertensión arterial en 17 de los fallecidos, la diabetes mellitus en 8, la cardiopatía isquémica en 6 de los fallecidos, la insuficiencia renal crónica, 2 de los fallecidos, la insuficiencia cardíaca, 2 también, 4 con otras comorbilidades, y 1 de las personas que fallecieron pues no tenía ninguna comorbilidad previa, por lo tanto podemos decir que era sano. Yo decía, y me lo recalcaban aquí, que de los fallecidos, hoy, igual que el día de ayer, predominó el sexo femenino, ya que 12 de los 21 fallecidos que informamos, pues eran del sexo femenino. Lamentamos mucho estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba hoy con 24.352 pacientes ingresados por diferentes causas, relacionadas todas con la COVID-19, 14.375 sospechosos, en vigilancia 1.716 y un número de activos que todavía es elevado, pero que es muy inferior a la cifra que hemos tenido en días y semanas anteriores. Hoy con 8.261 pacientes activos, pacientes positivos ingresados, que estamos hablando que son 422 menos que los que teníamos en el día de ayer. Día por día, y tal vez podamos poner un gráfico que refleja esto, pues va disminuyendo el número de activos. Se procesaron ayer 27.329 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Y yo vuelvo a reiterar, es una cifra que ha ido disminuyendo, porque también va disminuyendo la complejidad epidemiológica, el número de casos. Eso se puede percibir incluso en muchos de los hospitales, en muchos de los policlínicos, en los cuerpos de guardia, que recordamos lamentablemente que en determinados momentos estaban concentradas muchas personas. Hoy hay personas, pero no en las cifras que teníamos antes, y no era más que expresión del elevado número de personas con síntomas que teníamos en aquel momento y que ha ido disminuyendo. Pues yo decía que se procesaron 27.329 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió diagnosticar 1.844 pacientes con COVID-19. Podemos decir que cifra inferior al día de ayer, al día anterior, 353 menos, y una positividad de un 6,7%. Esto hace que ya en el acumulado pues se han procesado en Cuba 10.200.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Y se han diagnosticado un total de 936.809 personas con COVID-19. Esto hace que el 9,2% de todas las muestras procesadas en Cuba, y este es un porciento que no se ha modificado mucho, pues han resultado positivas a la COVID-19. Como siempre comento e ilustramos con una gráfica de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se procesan muestras en el día de ayer para el diagnóstico de la enfermedad. Y como también está ocurriendo en relación con la complejidad epidemiológica, La Habana con el 23,6% de las muestras procesadas,
Holguín el 8,7%, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas, Camagüey. Así están representadas todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. En el día de ayer, 9 provincias reportaron una positividad de las muestras analizadas superior al 5%. Ahí lo tienen ya en el gráfico. Y por debajo de 5 quedan, como también se puede ver ahí, Santiago de Cuba con una positividad del 4,4%, Ciego de Ávila de 3,7%, Cienfuegos de 3,3%, Mayabeque 2,9%, La Habana 1,7%, Matanzas una positividad de 1%, y el municipio especial Isla de la Juventud, que ayer no diagnosticó ningún caso de COVID-19. A diferencia de este comportamiento, por encima de la media nacional, que como ya yo dije, la positividad nacional de 6,7%, inferior al 7,2% que habíamos tenido el día anterior, pues están representadas 9 provincias. Camagüey con un 17,7% de positividad, Santi Espíritus y Las Tunas, estas 3 con las positividades más altas de nuestro país. Después, con una positividad alta, pues las otras restantes 6 provincias: Pinar del Río, Granma, Holguín, Villa Clara, Guantánamo y la provincia de Artemisa. Es el comportamiento de la positividad de las muestras analizadas en el día de ayer. 1.843 de los 1.844 pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer son casos autóctonos, y se diagnostica un solo paciente, un solo caso importado a nuestro país, como pueden ver ahí en la pantalla. Y ahora en el gráfico vamos a ver el comportamiento en los últimos 15 días. Ahí lo tiene. Una cifra inferior a la que hemos estado informando: 45.362 personas con COVID-19 se han diagnosticado en estos últimos 15 días. De ellos, un por ciento que no se modifica, el 99,6%, consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro propio territorio. Estamos hablando 45.200 del acumulado que tenemos en estos últimos 15 días. Y, como se puede ver en el gráfico, hoy con una cifra inferior a la del día de ayer. Estamos hablando de 349 casos autóctonos menos que los que se informaron en el día de ayer. Es una cifra que viene bajando. Ayer tuvimos un discreto incremento, pero viene bajando a través de los días, como se puede ver también en el gráfico que está representado ahí. El 99,9% de todos los casos diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados, este por ciento que tampoco se modifica mucho, y en el acumulado el 98,7%. Una sola persona de las diagnosticadas, caso importado que arribó recientemente a nuestro país, y en el acumulado sí, durante toda la pandemia, 11.782 pacientes del total diagnosticado en Cuba han sido casos importados en nuestro país. Estamos hablando del 1,3%. Ahí no quedó ningún caso de los que se diagnosticaron sin precisar la fuente de infección. Veamos ahora el comportamiento por provincias y territorios. El occidente, ahí lo tienen, disminuyendo, como se puede ver en sus números. Pinar del Río con 224, independientemente de que es la más alta en el territorio occidental, pero disminuyendo en comparación con días anteriores, como explicará más adelante y ha hecho muchas veces ya el periodista Pepe Mejías, cuando haga el análisis por municipios y por provincia. Disminuyendo Pinar del Río, 224, La Habana también, 108,
Artemisa 88 y Mayabeque con 40 y Matanzas con 18, pues las cifras más bajas en Occidente, aparte del municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnosticó casos. Realmente han venido bajando y de una forma estable prácticamente todos los territorios en la zona occidental, todavía con una transmisión importante, pero con una reducción paulatina del número de casos. El centro también disminuye, vamos a ver ahí el comportamiento, independientemente de que hay más provincias con cifras elevadas. Ahí tenemos a Camagüey con 279 casos ayer, 206 en Santi Espíritu, 191 en Villa Clara. Y Cienfuegos con 17 y Ciego Dávila con 85, pues demostrando una estabilidad en la reducción, independientemente de un discreto incremento en el caso de Ciego de Ávila. Y el territorio oriental, pues ahí lo tienen también, bajando la incidencia, disminuyendo el número de casos, aunque todavía Holguín con 207 casos y Las Tunas con 177 son cifras elevadas para estos territorios que disminuyen, pero que todavía tienen que lograr una reducción mayor, una estabilidad más en la reducción. Granma con 107 y Guantánamo con 51 y Santiago con 46, pues también del batallón que viene teniendo una estabilidad en la reducción de la incidencia en sus territorios. Sexo femenino, como es costumbre ya, 53,5% de todos los diagnosticados, en el acumulado es el 52,3%, discretamente superior, aunque sin grandes diferencias. Ayer un número importante de asintomáticos, el 10,5% de los diagnosticados ayer asintomáticos en el momento que se hizo el diagnóstico. Eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que estamos confraternizando, volviendo un poco al intercambio con amistades, tenerlo en cuenta porque tenemos al lado personas sin síntomas que pueden tener el virus y transmitirlo en estos casos. En el acumulado es el 13,8%. Y por grupos de edades, nuevamente un número que nosotros consideramos que es elevado, de menores de 20 años de edad, 377 en el día de ayer, es el 20,4%, y de estos 377, prácticamente todos de 18 años y menos, 362 de los 377. De estos de 18 años y menos, nuevamente se diagnostican menores de un año, 24 en el día de ayer. De estos menores de un año, 10 menores de 6 meses, y ayer volvimos a diagnosticar 2 casos recién nacidos con COVID-19. Mucho riesgo, no pierdo la oportunidad nunca para reiterarlo. De 20 a 39 años, 402, de 40 a 59, 553, y el grupo de más riesgo por las complicaciones, por la evolución de la enfermedad, el de 60 años y más, 512 personas se diagnostican ayer, que es el 27,8% de todos los que se diagnosticaron en el día de ayer. El gráfico con los casos pediátricos de los últimos 15 días lo tienen en pantalla. Se han diagnosticado un total de 8.787 pacientes pediátricos. Estamos hablando de un promedio diario todavía elevado, 586 diariamente, independientemente de que sea inferior a los 613 que teníamos hasta el día de ayer en los últimos 15 días. Hoy, con una reducción que se puede ver perfectamente en la pantalla, hoy con 115 casos pediátricos menos
que los que se informaron en el día de ayer. Y se puede apreciar también que es la cifra de casos pediátricos más baja que hemos tenido en estos últimos 15 días. Reitero, elevada 362, independientemente de que se aprecia una reducción que quisiéramos que fuera más estable por cada uno de los días. Ayer, como yo dije ya, solamente se diagnosticó un caso importado en nuestro país. Estamos hablando de un viajero procedente de Rusia, viajero ruso procedente de Rusia, que se diagnosticó en la provincia de Ciego de Ávila, como se puede ver ahí. Es el único que se diagnosticó importado, y se diagnostica otro extranjero más, que es una congolesa, como consecuencia de la transmisión autóctona aquí en la provincia de La Habana. Y ahora, como ya es habitual, el periodista Pepe Mejía hará el análisis del comportamiento en detalle de los casos autóctonos, que siempre decimos, primero, son mayoría en el total diario, y segundo, son los que son consecuencia de la transmisión propia en nuestro territorio, por lo tanto, adquieren un valor muy importante. Pepe, tienes la palabra. Gracias, doctor. Y bueno, sigue bajando la cifra de casos autóctonos en los últimos días en nuestro país, como bien ha dicho el doctor Francisco Durán García. Hoy se reportan 1.843 casos autóctonos positivos a la COVID-19, 349 casos menos que los que se daban a conocer en el día de ayer. 9 provincias no están reportando casos en todos sus municipios. Son las provincias de Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y el Alto Oriente cubano, la provincia de Guantánamo. 10 provincias disminuyen el número de casos. Vamos a revisar a continuación. Vamos a ver la provincia de Pinar del Río, por favor. La tienen ahí en pantalla con 224 casos autóctonos. El municipio Sandino, con la situación más compleja, la mayor cantidad de casos, con 52, el 23,2% del total de esa provincia. El municipio cabecera, Pinar del Río, reporta 42 casos, Consolación del Sur 39, Guane 22, Minas de Mata-Hambre 14, San Juan y Martínez y Mantua reportan cada una 12 casos, Los Palacios 11, La Palma 8 y Viñales y San Luis en Pinar del Río, cada una con 6 casos positivos. Veamos la provincia de Artemisa, que hoy tiene 88, está reportando 88 casos positivos, 18 casos más que la jornada anterior en 10 de sus 11 municipios. Vallabonda con 22, Guanajay con 13, Artemisa 12, Mariel 11, San Cristóbal 8, Caimito 7, Candelaria 6, Bauta, Alquízar y Guira con 3 casos cada una. La capital cubana, La Habana, 108 casos autóctonos, ha venido bajando, 17 casos menos reporta que en la jornada anterior en sus 15 municipios. Boyeros reporta 14 casos, 10 de octubre 13, La Habana del Este 11, Arroyo Naranjo y Playa 9 cada una, Guanabacoa 8, Centro Habana 7 casos positivos, La Lisa y Marianao, al igual que Plaza de la Revolución 6, Habana Vieja y San Miguel del Padrón 5 cada uno, Cerro y Cotorro 4 cada uno y Regla un caso positivo autóctono. La provincia de Mayabeque, lo veremos a continuación, 40 casos, un caso menos que los que reportaba en la jornada anterior en 10 de sus 11 municipios, ahí lo tienen en el gráfico. Aruco reporta 11, Bejucal, Madruga, Nueva Paz reportan cada uno 5 casos positivos autóctonos, Santa Cruz del Norte 4, San José de las Lajas y Batabanó 3, San Nicolás 2 y Melena del Sur y Güines un caso positivo autóctono cada uno. La provincia de Matanzas, ahí la tienen, 18 casos autóctonos, es una provincia que tenía una situación sumamente compleja y ha venido bajando el nivel de contagio y de casos positivos autóctonos. Hoy reporta 18, 2 casos más que la jornada anterior en 7 de sus 13 municipios. Martí, el municipio de Martí, 5 casos, Matanzas, municipio cabecera 3, al igual que Los Arabos, Colón, Cárdenas y Pedro Betancur con 2 casos autóctonos y Unión de Reyes 1. Veamos ahora Cienfuegos. La Perla del Sur reporta 17 casos
positivos autóctonos, 11 casos menos que los reportados la jornada anterior en 6 de sus 8 municipios. Ahí tienen en la pantalla Cumanayagua con 5, Cienfuegos 4, Cruces 3, Abreus y Lajas 2, Palmira 1 caso. Revisemos Villa Clara, 191 casos autóctonos, 48 casos más que los reportados en Villa Clara la jornada anterior en sus 13 municipios. Remedio, con la situación más compleja, con 32 casos. Esto representa el 16,7% del total de esa provincia de Villa Clara. Ranchuelo también con una situación bastante compleja, con 30 casos. Cifuentes 24, Quemado de Guines 21, Manicaragua 17, Santo Domingo 14, Santa Clara y Sagua la Grande 11 cada uno. Y Caibarien está reportando 10 casos. Camajuaní 7, Corralillo 6, Placeta 5 y Encrucijada 3. A pesar de que aumentan un poquito los casos, sigue bajando el nivel de contagio por COVID-19 en todo el territorio nacional. Revisamos Santi Espíritus, 206 casos positivos, 110 casos menos que los reportados la jornada anterior en sus 8 municipios. Yaguajay, con la cifra más alta, al igual que Trinidad, Yaguajay con 52, Trinidad con 51, como pueden ver. Santi Espíritus con 37 casos autóctonos, Atibonico con 25, La Sierpe 17 casos, Capaiguán 10, Fomento 8 y Tahuasco 6 casos autóctonos. Ciego de Ávila, 84 casos autóctonos, 57 casos más que los que fueron reportados la jornada anterior en 9 de sus 10 municipios. Chambas, 32 casos autóctonos, Majagua 15, Ciego de Ávila 13, Florencia 10, Morón 5, Bolivia 3, al igual que Baraguá, 1 de enero 2 casos y Ciro Redondo 1 caso positivo autóctono. La provincia de Camagüey con 279 casos, 58 menos que los que se reportaban en la jornada anterior en sus 13 municipios. El municipio cabecera, Camagüey, la situación más complicada, 111 casos positivos. Esto significa el 39,7% del total de esa provincia. Guáimaro está reportando 44 casos autóctonos, Nuevita 30, Minas 19, Santa Cruz del Sur 18, Florida, al igual que Vertientes 13, Sibanicú 11, Sierra de Cubita 7, Esmeralda 5, Céspedes 4 y Jimaguayú y Najasa 2 casos positivos autóctonos. Vamos a Las Tunas. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Las Tunas está reportando hoy 24 casos menos que los reportados en la jornada anterior en sus 8 municipios. Puerto Padre, con 66 casos positivos autóctonos, el 37,2% del total de toda la provincia de Las Tunas. Jesús Menéndez reporta 34, Manatí 26, Majibacoa 15, Jobabo 13, Colombia 12, Las Tunas 10, municipio cabecera, y Amancio 1 caso positivo autóctono. Vamos a la provincia de Holguín. Seguimos en el oriente de Cuba con 207 casos positivos Holguín, 83 menos que los reportados la jornada anterior en 12 de sus 14 municipios, como lo tienen ustedes ahí en pantalla. Banes reporta 46 casos, Holguín 35, Jibara 30, Báguanos 24, Sagua de Táramo 15, Cueto 14, Calixto García 13, Cacocún 9, Mayarí 8, Rafael Freire, al igual que Antilla, reportan 5 casos positivos autóctonos a la COVID-19 y Urbano Noris reporta 3 casos. La provincia de Granma, 107 casos autóctonos al sur de Cuba. Granma, 3 casos menos, está reportando que la jornada anterior en 12 de sus 13 municipios. Cauto Cristo tiene la cifra más alta en esa provincia oriental, con 22, el 20,5% del total. Niquero reporta 19, Iguaní 11, Boyarriba 9, al igual que Río Cauto. Campechuela reporta 7 casos positivos, al igual que Guisa y Pilón. Bartolomé Mazó y Yara reportan 5 casos positivos autóctonos, Manzanillo 4 y Bayamo reporta 2 casos positivos. La heroica Santiago de Cuba hoy con una cifra baja, 46 casos, 1 caso más que la jornada anterior en 8 de sus 9 municipios. Santiago de Cuba, el municipio cabecera, con 15 casos positivos a la COVID-19, de mayor cantidad. Esto representa el 32,6% del total
de la provincia santiaguera. Tercer frente está reportando 13 casos, San Luis 6, Contramaestre 5, segundo frente 4, Guamá, Palma Soriano y Songo La Maya reportan un caso positivo autóctono a la COVID-19. La provincia de Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas, reporta 51 casos positivos a la COVID, ha bajado muchísimo en los últimos días. Y hoy Guantánamo reporta 4 casos menos que la jornada anterior en 7 de sus 10 municipios. Ahí lo tienen, Baracoa con 15 casos, Yateras e Imías con 10, el municipio cabecera Guantánamo con 6, Maicí con 5 casos, San Antonio del Sur con 4 y Manuel Tames está reportando un solo caso positivo a la COVID-19 y por supuesto que el municipio especial Isla de la Juventud ya desde hace varios días, muchos días, sin reportar casos positivos a la COVID-19. Y esto es un ejemplo del municipio especial Isla de la Juventud, doctor Francisco Durán García, de lo que se ha venido haciendo en ese municipio. Y lo que se puede lograr es el laboratorio realmente que hemos tenido en los últimos tiempos. Por un lado, prácticamente toda la población inmunizada y además las posibilidades de mantener una restricción que, como yo he dicho aquí en varias ocasiones, allí, aunque uno vaya de cualquier otro lugar de Cuba, se hace una cuarentena, se hace un chequeo de las personas y así han podido diagnosticar un número de casos. Precisamente los últimos casos que han estado diagnosticando, pues ha sido precisamente por esta vigilancia, que no es la cuarentena de los viajeros que vienen del exterior, es de aquí mismo del país. Reitero, es un laboratorio que se pueden hacer muchas cosas y se puede demostrar el control que se puede lograr de esta enfermedad. A propósito de laboratorio, creo que mañana está de aniversario el laboratorio, de Matanzas. La felicitación, el saludo a estos trabajadores que en medio de la pandemia han trabajado duro. Muy duro. Y muy bien, además un laboratorio de los más solidarios que ha tenido las posibilidades de apoyar a otras provincias que se han visto en un momento determinado apretado. Bueno, nuestra felicitación. Bueno, con esta información que muy bien brindó Pepe Mejía, pues realmente la incidencia de Cuba, como podemos ver ahora en la pantalla, de 404,1 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, realmente es una incidencia que disminuye y disminuye en todos los territorios. Se mantienen como las provincias con mayor tasa de incidencia, Pinar del Río con 1.605,3, Santi Espíritus 1.276,8 y ya Camagüey por debajo de 1.841 por 100.000 habitantes, Las Tunas 794,3 y Holguín con una tasa que también viene disminuyendo, 413,2 por 100.000 habitantes. Y siempre resaltamos Matanzas ya con una tasa de 52, inferior a la del día de ayer, y el municipio especial Isla de la Juventud con una tasa de 3,6, pues las más bajas de nuestro territorio. Y a la izquierda se puede ver el gráfico con la curva con una disminución en cuanto a la incidencia. Los municipios que aportan la mayor incidencia en estos últimos 15 días, ahí lo tienen los 12 municipios, 6 de Pinar del Río, 3 de Santi Espíritus, 1 de Camagüey y 2 de la provincia de Las Tunas. Y como comentábamos esta mañana a las 6:30 de la mañana en el centro de vigilancia, Mantua pasó a un segundo lugar, que se había mantenido durante varios días en el primer lugar, Sandino con la mayor tasa, 3.807, Mantua 3.792,5 y después ya disminuyendo, Guanes, Guáimaro, Yaguajay, La Sierpe, Consolación del Sur, Minas de Matahambre, Viñales, Manatí, Trinidad y Amancio Rodríguez. En ese mismo orden de mayor a menor tasa de incidencia en estos últimos 15 días. Y ahora seguro que nos pueden apoyar con el comportamiento de las 5 provincias
con mayor tasa de incidencia. Ahí la tienen, para ver un poco que la evolución, ya cerrando estos últimos 15 días, cerrándolo ayer domingo, el comportamiento en los últimos 15 días. Ahí tienen ustedes a Pinar del Río, que su curva va demostrando cómo va logrando un control de la transmisión de la enfermedad, y los municipios que en estos últimos 15 días han apartado la mayor incidencia los tienen ahí también. Sandino en primer lugar, Mantua, Guanes, Consolación del Sur, Minas de Matrahambre, Viñales y La Palma. Esos son, en todos los municipios ha habido incidencia, pero realmente en este orden de mayor a menor incidencia. Y es importante ver que el de menor incidencia, tasa de incidencia, pues el municipio cabecera, Pinar del Río, con una tasa de 527,1 por 100.000 habitantes. Le sigue Camagüey, que también se puede apreciar menos inclinado, pero bueno, hacia la disminución, y podemos ver ahí en el comportamiento de los municipios que aportan la mayor incidencia en estos últimos 15 días. Resalta Guáimaro con una tasa de 2.801,8, Sibanicú, Minas, Santa Cruz del Sur, Najasa, Nuevita, Sierra de Cubitas y Jimaguayú. Aquí sí, de todas formas, el municipio cabecera ocupa una posición un tanto superior a lo que vimos en el caso de Pinar del Río. Después del municipio de la provincia de Camagüey, pues tenemos ya en pantalla a Santi Espíritu, con una incidencia que también va disminuyendo, menos inclinada, pero va disminuyendo. Y ahí tienen los municipios que aportan la mayor incidencia en estos últimos 15 días. Yaguajay, La Sierpe, Trinidad y Fomento. Y aquí en esta provincia también, al igual que lo que veíamos en Pinar del Río, el municipio cabecera de Santi Espíritu, pues es el que aporta la menor incidencia en estos últimos 15 días. Las Tunas creo que viene a continuación, ahí la tenemos, también disminuyendo, aunque un tanto que manteniendo una cierta meseta, aunque realmente va disminuyendo. Manatí con una tasa de incidencia de 1.836,6, Amancio Rodríguez, Puerto Padre, Jesús Meléndez, Majibacoa, Colombia, los municipios que aportan la mayor incidencia o que tienen la mayor tasa de incidencia en estos últimos 15 días. Y pasa lo mismo, el municipio cabecera de Las Tunas, con la más baja de este territorio, de 160. Esto tiene mucho que ver con las acciones que muchas veces se adoptan en los municipios cabecera, que permiten, de conjunto con la vacunación, pues lograr un control de la enfermedad. Creo que tenemos la posibilidad de ver el gráfico, la pantalla con los eventos activos, un poco que para hacer un resumen del comportamiento, ahí lo tenemos. Muchas gracias. Con 28 eventos activos, una cifra que va disminuyendo. Esto llegamos a tener más de 60, 70 eventos activos en un momento determinado. Santiago de Cuba con 13, la cifra mayor. Ciego de Ávila 5, Santi Espíritus 3, Pinar del Río 2, Las Tunas 2 también, igual que Holguín, y un evento activo en la provincia de Mayabeque, que realmente demuestra que se ha ido controlando. Hoy pueden ver un número de provincias importantes y el municipio especial que no tienen eventos activos en estos momentos. Por último, de los 936.809 pacientes que se han diagnosticado en Cuba desde el 11 de marzo del 2020 hasta el día de ayer, se mantienen ingresados como casos activos, lo cual ya lo había dicho, 8.261, una cifra que ha ido disminuyendo. De estos 8.261, con una evolución clínica estable, ahí lo tienen también, 8.020 es el 97,1%.
Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 21 personas con COVID-19 que informamos en el día de hoy, lo cual hace que la letalidad de Cuba se mantenga en un 0,86%. Inferior a la del mundo, 2,04%, inferior a la de la región de las Américas, 2,45%, pero para nuestros propósitos es elevada y por lo tanto se adoptan diferentes acciones para lograr disminuir esta tasa de incidencia. Los 2 evacuados, los 55 retornados a sus países después de hecho el diagnóstico. Ayer, nuevamente, un número de altas que supera el número de casos confirmados, 2.245 altas, estamos hablando de 401 altas más que el número de pacientes que se diagnosticaron, local, es lo que permite que los activos vayan disminuyendo, y ya 920.412 personas de las que han tenido COVID-19 en nuestro país se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 98,2% de todas las personas que han tenido COVID-19. Sigue disminuyendo por segundo día consecutivo el número de pacientes en terapia intensiva. En el día de ayer, 241. Estamos hablando de 14 menos que el día anterior. De ellos, 85 en estado crítico y 156 graves. Aquí digo algo similar a lo de los fallecidos, todavía elevado. Estos son pacientes que se trabaja, que se hace todo el esfuerzo de nuestros especialistas y demás, pero que indiscutiblemente tienen un grupo de complicaciones que hacen que a veces el pronóstico no sea todo lo favorable que se quisiera. Y ahora sí, el gráfico final del comportamiento de la pandemia hasta el día de ayer, donde se puede apreciar que en estos primeros 17 días del mes de octubre se han confirmado 54.332 personas con COVID-19. Eso hace un promedio diario de 3.196 pacientes diariamente, valga la redundancia. De toda forma, es una cifra inferior a la que tuvimos en el mes de septiembre, que fue de 7.434. Hemos tenido que lamentar en estos 17 días el fallecimiento de 593 pacientes con COVID-19. Sigue siendo una cifra elevada, un promedio diario de 34 fallecidos diarios, que de todas formas, y tal vez ahí está el gráfico donde se ve cómo ha ido disminuyendo. Digo porque no podemos hablar de mes cerrado, el mes no se ha acabado. Claro. Entonces, para poder hacer alguna comparación con los meses anteriores, pues indiscutiblemente sacamos el promedio diario, que como ustedes ven es todavía alto. No miremos julio, agosto y septiembre, miremos los meses anteriores. Es alto, pero disminuyendo en comparación con los meses que tuvimos una mayor incidencia y consecuentemente una mayor letalidad. Y finalmente, de las cosas que junto con el cumplimiento de las medidas de protección, la autorresponsabilidad que siempre decimos, la vacunación. Ahí la tienen hasta el día 17 de octubre. El 99,2% de la población vacunable en estos momentos de Cuba con una primera dosis administrada, el 84,2% con una segunda dosis, el 66,5% con una tercera dosis y el 69,2% con un esquema completo. Ahora, si llevamos a esto a la población total de Cuba, pues los porcientos disminuyen discretamente, pero son elevados.
el 86,8% con la primera dosis, el 73,7% segunda, en la tercera dosis el 58,2% y el esquema completo el 60,6%. Y ya prácticamente con 24.464.590 dosis de candidatos vacunales y sobre todo de vacunas que se han administrado en nuestro país. Fíjense que de estos 24, 14.128.741 vacunas que se han administrado a nuestra población. Y ahí el doctor Somarriba me pasaba un gráfico que no nos dio tiempo porque fue ahora en la mañana. Son datos del día 15 de octubre, datos mundiales donde se ponen los países en cuanto a % de vacunación. Y aquí aparece, es una imagen, no sé si se pueda ver, ahí es como una pirámide, ¿no? Realmente es difícil. Pero arriba está Emiratos Árabes, con el 95% de su población vacunada. Ya nosotros vieron los %. Portugal con el 88% y Cuba en un tercer lugar con el 85% de la población vacunada, que ya vimos ahora que es muy superior en este momento. Esos son los 3 primeros países que aparecen con mayor % de población vacunada y Cuba aparece en un tercer lugar. Indiscutiblemente, y no le resto importancia a lo que se viene logrando, al efecto de la vacunación, indiscutiblemente, además demostrando la efectividad de nuestras vacunas y de todas formas yo siempre aprovecho y reitero, acompañada de la protección de nuestra población, porque de todas formas con la circulación que todavía hay del virus, el riesgo de adquirir la infección aún estando vacunado es posible. La evolución es más favorable, pero el riesgo de adquirirlo es posible. Vamos a revisar, ya que nos quedamos en temas internacionales, vamos a revisar el mundo, porque usted habitualmente también lo hace y trae su información. Sí. Anoche me decía un residente médico ecuatoriano que está en Cuba haciendo la especialidad. De esos tantos que se han preparado en nuestro país. Así es, de los miles, que me decía, pero que se dé así toda la información diariamente. Incluyo muchas veces la situación internacional. Realmente nosotros no lo hemos visto en nuestro país. Bueno, de todas formas, la situación internacional, ya que tocamos el tema, pues todavía con un número elevado de personas que se diagnostican diariamente. Ayer 343.717 personas se diagnosticaron, 5.100 personas fallecieron con la COVID-19, demostrando la capacidad, la virulencia de este virus, valga la redundancia, y la región de las Américas pues se mantiene como epicentro de la enfermedad, ya que el 38,59%, casi 6% de todos los casos diagnosticados en el mundo en el día de ayer fue realmente en la región de las Américas. Ahí si nos ayudan con una pantalla a la que siempre resume los casos ya. Ahí está, muchas gracias. Todavía con algunas letras chicas, los mayores reportes ayer en el mundo, el Reino Unido con más de 44.000, Estados Unidos más de 36.000, Rusia más de 34.000, Turquía más de 24.000 y la India, que todos recordamos la cantidad de fallecidos que tenían y demás, con más de 14.302. El mayor número de fallecidos, pues Rusia con 997, Estados Unidos, Brasil, México, país de nuestro continente que realmente ha estado teniendo un número elevado de fallecidos, y todavía en el día de ayer 313, y Ucrania con 219. Y sí, en el acumulado, pues se mantienen con las mayores cifras
de casos diagnosticados, Estados Unidos de Norteamérica con más de 45.000, la India más de 34.000, Brasil, 45 millones. 45 millones, exactamente. La India con más de 34 millones, Brasil más de 21, el Reino Unido más de 8 millones y Rusia más de 7 millones de personas diagnosticadas. Y en cuanto al mayor reporte de fallecidos acumulados, sí, Estados Unidos se mantiene en primer lugar, 744.350, le sigue Brasil, la India, México, como ya también habíamos informado, y Rusia en último lugar en cuanto al número de fallecidos. Estos son números absolutos. Y en el mundo, Cuba en la posición número 38, ahí lo tienen. Ha bajado bastante. Ha ido bajando. La posición número 38 en cuanto a la incidencia de casos. Ahí están todos los países de mayor incidencia a menor incidencia. Y a la derecha, pues las letalidades, que también se puede apreciar, digamos, Perú, con una letalidad muy elevada, 9,13% de letalidad. Y México con 7,57%. Realmente dos letalidades muy elevadas. Hasta aquí realmente la situación internacional se viene avanzando. Yo ahorita, y perdonen que yo retome el análisis que hicimos de la vacunación, sí, y un poco que demostrando la inequidad en cuanto al acceso a las vacunas. Digamos, Sudáfrica, en este dato que es del día 15, estaba en un 23%, igual que Bangladesh. Egipto en un 13%. Kenia en un 5,7%, Etiopía en un 2,6% y Nigeria en un 2,4% de su población vacunada. Realmente no es equitativa la vacunación y por lo tanto son los indicadores a veces más elevados que presentan muchos de estos países. Ahora sí creo que termino con esta información, resumen.